Bueno, continuamos conversando con ustedes y por supuesto con nuestra invitada Beatriz Cosenza, hablando de esta posibilidad de los padres de familia de elegir la educación que uno quiera para su hijo, ya sea en lo académico, por ejemplo, o también en el tema de lo religioso. Hay muchos establecimientos que tienen un credo religioso establecido y uno de padre de familia puede elegir. ¿Es eso correcto desde su punto de vista? Sí. Sí, de hecho también está en la Constitución que los padres pueden elegir la educación que deseen para sus hijos. Estoy totalmente de acuerdo. Pues vamos a ver también ahora qué dicen los padres, porque salimos a las calles, hicimos un sondeo y esto es lo que nos han dicho. Por obligación no sería lo correcto directamente, ¿verdad? Porque cada quien tiene por opinar también qué es lo correcto y lo que no, ¿verdad? Ya que los padres también les enseñan a uno desde pequeño, la Biblia también, ¿va? Como hay varias religiones, por decirle algo, ¿verdad? Porque hay católicos y hay evangélicos. Entonces ahí podría haber una distorsión, pues, ¿verdad? Porque no todos están de acuerdo, tanto los católicos como los evangélicos. La verdad es que sí, porque si se da cuenta que la palabra de Dios es la base principal dice que de empezar de la niñez, ¿va? Porque se da cuenta que está perdida la juventud y sí, está bien, lo ideal es de que enseñen eso, es la base principal, ¿va? Para mí no está bien porque yo creo que la enseñanza de la iglesia tiene que ir por medio de los padres, ¿no? Y pues no estaría bien para mí eso. No debería de ser así, ¿verdad? Porque cada quien tiene libre expresión como persona, ¿verdad? Y el derecho de elegir la religión que guste, ¿verdad? Depende de sus creencias o de las creencias de sus padres. Y aún así, yo pienso que un hijo como padre tiene el derecho, ¿verdad?, de escoger el día de mañana con su conciencia, ¿verdad?, y su conocimiento, la religión que él prefiera. Es fundamental pues de que enseñen lo que es la Biblia, porque como está la situación aquí en Guatemala, verdad que se ha deshumanizado la sociedad y entonces esos principios vienen a reforzar la situación de la sociedad, pues va para que se termine un poco la delincuencia y todo lo que se está dando aquí en Guatemala. Sería lo ideal, ¿verdad?, en virtud de que a veces algunas personas no conocen realmente lo que dice la palabra, ¿va?, las Santas Escrituras. Entonces es importantísimo, pues, ¿verdad?, que sea parte de un pensum del pensum de estudio, ¿verdad?, de los jóvenes, ya que realmente estamos viviendo una situación bastante difícil en cuanto a la delincuencia. No debiera ser solo obligatorio, sino que ya debiera de estar en la conciencia de cada ser el querer leer la Biblia, sin necesidad de que esté en una ley. Es cierto, ¿verdad?, que la misma Constitución dice que no puede forzarse a nadie, que hay libertad de culto más que todo, ¿verdad? Pero que la lectura de la Biblia, los mismos papás debieran de enseñar a sus hijos, sin necesidad de llegar a un instituto, a una escuela, a un colegio, sino que leerla en la casa. Yo siento que Dios no es un juego y yo no esforzaría a un niño que no quiere saber de él. Sí lo instruiría, sí, pero no le diría obligatoriamente. Él tiene libre decisión, tiene su pensamiento mutuo. Si él decide, ok, sigo a Dios. Si él decide, no es algo que se deba de obligar. Yo no creo que cualquier religión que sea tenga que ser obligatoria, pues. O sea, la religión uno la lleva por dentro y cada persona decide qué tipo de religión quiere, ¿no? Ajá, yo pienso que debería seguir siendo laica. Beatriz, después de escuchar los testimonios, ¿no?, de las personas que opinan al respecto, pues nos dieron a bien su comentario, ¿no? ¿Cuál sería algún ejemplo que pudiéramos saber de alguna nación que se haya permanecido laica y que haya tenido algunos buenos resultados o malos resultados? Que usted sepa, que usted tenga conocimiento. Mira, no te puedo decir así a ciencia cierta, pero hablando de los países nórdicos, por ejemplo, que son los que han elevado mucho la calidad de vida de sus habitantes, son países que conservan estados laicos y que de hecho han puesto muy en claro la separación de la iglesia y del Estado en la mayor parte de sus políticas. Entonces, realmente no es un problema de falta de religión, el problema de falta de valores. Y de hecho, aquí estamos hablando de alguien que quiso cambiar la Constitución o que está proponiendo algo que requiere cambiar la Constitución, cuando la misma Constitución ya tiene muchas cosas que no se están cumpliendo
y que podrían favorecer el asunto este de reforzar los valores, que es al final el trasfondo de la interpretación que mucha gente le da a esta propuesta. No solo permite, porque ya está, que la educación religiosa sea optativa, o sea, sí está contemplado que la puedes tener en establecimientos públicos inclusive, dentro del horario de clases inclusive, pero lo que no pueden es obligarte. Y luego tiene un montón de partes, tanto la Constitución como la Ley de Educación, donde hablan de que se comprometen a que la Constitución se conozca y a que se conozca el marco de los derechos humanos. Desde el momento en que educas en el marco de derechos humanos, estás fomentando valores. Y estás fomentando también que tu derecho se acaba en el momento en el cual vulnera el derecho de alguien más. Esa es la única limitación de tus derechos. Entonces yo creo que si eso lo aprendiéramos, primero no estaríamos proponiendo cosas que van en contra de la legislación que ya tenemos, y segundo estaríamos obteniendo un aumento en los valores de las personas o una mejora también en el respeto a los derechos de las otras personas. Mi intención básicamente de la pregunta es por esto. Tanto María Luisa como yo tuvimos la oportunidad de vivir fuera de Guatemala y en un lugar donde ha habido debate sobre esto es los Estados Unidos. Bueno. Y tuve algún tipo de detalles ahí. Por ejemplo, aquí me gustaría leerle a nuestra audiencia lo siguiente. Dice, antes de 1962, cuando se quitó la lectura de la Biblia de las escuelas públicas y también la oración, dice, los tiroteos en las escuelas eran esporádicos y promediaban 1.65 las víctimas fatales. En su mayoría los tiroteos no envolvían niños. En 208 años hubo un total de 76 tiroteos, o sea, desde que se fundan los Estados Unidos hasta 1962. Después de 1962, cuando se quita esto de las escuelas, entonces dice, o sea, cumplió 50 años en el 2012, por cierto, se nota un incremento en los tiroteos, o sea, hay 97, con un promedio de 2.66 muertes por tiroteo. En su mayoría los tiroteos envuelven a víctimas inocentes, en su mayoría niños. ¿Qué habrá pasado ahí entonces? Si se quitó y hay estos resultados. La pregunta habría que lanzársela a las personas que han estudiado estos casos en particular, porque no puedes atribuirle así de un solo a que es la falta de enseñanza de la Biblia o la falta de oración en las escuelas la que ha causado esto. O sea, de hecho, hemos visto que primero habría que ver si los perpetradores de estos crímenes profesaban o no alguna religión. Personas fanáticas hay en todas partes, tanto dentro de los religiosos como dentro de los no religiosos. Personas malvadas hay en todas partes, personas que no respetan los derechos de otras personas las hay en todas partes. Y no es la religión la que los ha detenido a la hora de cometer los actos que cometen. Entonces no creo que podamos así simplemente, sin profundizar un poquito más, echarle la culpa a la falta de lectura de la Biblia, cuando hay otros muchos factores que pueden haber influido. Había que ver cómo ha ido aumentando, disminuyendo la desigualdad, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿A qué clase pertenecían estas personas? ¿Qué privilegios tuvieron? ¿Qué privilegios no tuvieron? ¿Qué motivaciones pudieron haber tenido para cometer estos actos? Pero es muy fácil decir, por ejemplo, que es porque sacaron la religión de las escuelas. Es también como decir que Europa progresó porque no tienen la Biblia. Yo creo que es casi igual de... Pero vamos a un corte, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa comercial, pero sí, un tema por demás interesante, también polémico, pero que es muy importante que discutamos, que hablemos y que dialoguemos. Por supuesto que sí, lo vamos a hacer después de la pausa. ¿Cuáles son las amenazas en el mundo por no respetar el Estado laico? Lo conversaremos tras la publicidad. Quédese con nosotros.